Bienvenidos a la última agenda económica PM de esta semana acá en CNN Chile. Una semana en que el ministro de Hacienda estuvo en Nueva York y en Toronto en el marco del Chile Day, nuevamente mostrando los planes que tiene el gobierno de Gabriel Boric para incentivar el crecimiento y la inversión en nuestro país. Por supuesto que un tema muy importante es la reforma tributaria o el pacto fiscal, como lo llama el gobierno. Al respecto, el ministro Mario Marcel entregó mayores mensajes en una entrevista con el diario Mercurio que pasamos a revisar a continuación, lo más destacado que hemos seleccionado. Respecto a la propuesta de reforma tributaria anterior, de bajar el impuesto a las empresas de 27 a 25%, Marcel señala que no fue simplemente una cuestión de compensación o cálculo para negociación, sino que él está convencido de que en Chile los impuestos corporativos son altos respecto a otros países y eso resta competitividad. Por lo tanto, está descartado que haya un alza en el impuesto de primera categoría. Ahora, y esto se lo mostramos en la agenda económica del miércoles, si no me equivoco, donde hay que concentrarse, según Mario Marcel, es en los impuestos a los ingresos personales, es decir, a las personas, a todos nosotros que pagamos impuestos de segunda categoría, y especialmente los ingresos más altos. Es decir, va a ser muy parecido, por no decir igual, a cómo fue la reforma tributaria original en ese aspecto, en los impuestos a los tramos más altos de renta. Ahora, pasamos a otra parte muy importante que dijo en esta entrevista con el Mercurio. Veamos, ¿qué es lo que van a plantear? Considerar en la propuesta que en un par de semanas más se va a explicar un mecanismo más objetivo, más técnico y más independiente. ¿Para qué? Para calcular el potencial de crecimiento y de mayor crecimiento y que eso pueda generar un mayor espacio fiscal como producto del mayor crecimiento tendencial y de los espacios que pueda haber para reasignación de recursos en el sector público. Recordemos que estos temas los desarrollamos en la agenda económica del jueves con el exministro de Hacienda Felipe Larraín. Veamos qué fue lo que opinó al respecto el exsecretario de Estado. Se le ha dado poca relevancia al crecimiento económico, que es un gran recaudador, no solamente, y que tiene una serie de otros beneficios. Es además virtuoso porque genera empleo, porque genera oportunidades para las pymes, permite mejorar salarios. La reforma tributaria es una parte de un pacto donde haya una mejora en la asignación de recursos públicos, medidas efectivas, más allá de las palabras bonitas que suenan bien respecto del crecimiento económico, que el crecimiento sea una prioridad verdadera. Yo creo que antes de subirle los impuestos, que siempre la recomendación que se hace es como la primera idea que se plantea, subir los impuestos, que la ha planteado este gobierno todo el tiempo desde un comienzo, ¿no es cierto? En eso ha sido consistente. Yo creo que hay que buscar cómo mejorar el uso de los recursos públicos, cómo estimular el crecimiento económico, cómo controlar mejor la evasión y la elusión. En entrevista con el diario Financiero, el ministro de Hacienda abordó la polémica y enorme crisis del momento que tiene que ver con los traspasos de dinero del Estado a fundaciones. Veamos qué fue lo que dijo Mario Marcel con el DF. Lo primero es que para quienes llevan muchos años trabajando en asegurar que los recursos públicos se gasten bien, se ajusten a las prioridades y que sean eficientes, ser transparente, por supuesto que resultan muy decepcionantes situaciones como estas, así lo expresa Mario Marcel. De eso no cabe la menor duda, sin perjuicio que este tema está siendo investigado por los organismos correspondientes. También conversamos de esto con la persona que ocupó el puesto que ahora tiene Mario Marcel. Tenemos que aprender de estos episodios, tenemos que aprender, y lo importante, yo creo que también le debemos a los chilenos transparencia en el uso de estos recursos. Y aquí lo que está pasando es que hay fundaciones que son extraordinariamente bien planteadas, que hacen bien su trabajo, que lo hacen con honestidad, con buen uso de recursos, y están sufriendo aquí justos por pecadores. Y han salido varias cartas en los medios de prensa, en los medios de comunicación, en reacciones de gente que hace su trabajo todos los días y que tiene que hacer una enorme labor para ganarse los recursos que puede utilizar y que hoy día están afectados por este tema. Cambiamos de tema porque el lunes el Banco Central va a contarnos cuál fue el crecimiento del país durante mayo. Y ya hay cálculos al respecto porque se conoció la producción industrial y también las ventas del comercio. ¿Y qué es lo que sucedió? Por cuarto mes consecutivo cayó la producción industrial en nuestro país, medida anualmente. Aquí lo vemos. La baja fue para el indicador de 4,5%
en 12 meses. Lejos el sector que más cayó, minería, 9,2%. Producción eléctrica de gas y de agua, una caída leve, 2 décimas. Las manufacturas, muy fuerte también la baja, 1,2%. Y el comercio, que sigue con bajas en las ventas, 5,1% de caída anual. Bueno, con estos números, el mercado ya hace sus proyecciones. Y el consenso dice que el IMACEC anual, que vamos a conocer el lunes, mostrará una caída de al menos 1,5%. Revisemos las proyecciones de los equipos de estudio. Partimos con Security. ¿Qué es lo que dicen ellos? Las cifras de mayo nos llevan a pronosticar una caída de 1,5% anual para el IMACEC y un retroceso de 0,6% desestacionalizado, es decir, respecto a abril. Las condiciones financieras, tanto externas como internas, siguen deteriorándose y mantiene la visión de una economía prácticamente estancada con nula variación del PIB en el año. Entonces, eso proyectan en Security. ¿Qué es lo que proyectan en Copeuch? Son incluso más pesimistas para el IMACEC anual de mayo. Veamos. La economía sigue debilitada, lo que se potencia con la fuerte caída de minería, que como lo veíamos fue de casi 10% en mayo. ¿Qué es lo que ellos ven? Que el panorama económico es más negativo que lo proyectó el Banco Central en el último informe de política monetaria y estiman que puede haber en julio una baja en la tasa de interés de más de 50 puntos base. De hecho, ellos creen que en mayo la caída de la actividad anualmente fue de 2,3%. Finalmente vemos lo que opinan en Santander luego de conocer los datos informados por el Instituto Nacional de Estadística. Revisan a la baja la estimación para el IMACEC de mayo y ellos creen que la caída anual será de 2%. Y fíjense la desestacionalizada, que es mayo respecto a abril, 1% completo. Eso es una fuerte caída mes a mes. Ellos incluso ahora creen que con estos datos y lo que viene para adelante, ven el PIB de nuestro país bajando 0,75% este año. Les reitero, vamos a conocer a las 8:30 de la mañana del lunes el IMACEC de mayo que informa el Banco Central. Como siempre, lo tendremos al final de la agenda económica de ese día. La agenda económica AM, por supuesto. Bueno, como veíamos, el comercio cayó casi 10% en mayo. Lleva muchos meses bajando y por eso fue muy sorpresivo para los analistas que el comercio fuera uno de los grandes productores de nuevos empleos en el último año. Eso sí, todos siguen coincidiendo en que los mejores números que reportó el jueves el Instituto Nacional de Estadística, al menos en creación de empleos en el sector privado, solo sería algo temporal. Fue algo sorpresivo, una grata sorpresa quizás, pero también, como se dice en la jerga popular, una golondrina no hace verano. Estamos bastante atrás todavía, pero muy atrás de recuperar el nivel de empleo que teníamos 3 años atrás, ante la pandemia. Entonces hay que ser más o menos cautos. No sería sorpresivo ver un deterioro en los próximos 3 meses, yo diría. Lo que uno esperaría en un periodo de recuperación económica es que a través de las distintas ramas de actividad económica uno empezara a ver incrementos de este tipo de empleo. Y lo que uno ve en cambio en este dato es que esto está muy acotado, primero en la rama de comercio, segundo, solo en personas con educación superior completa y tercero, solo en empresas que no son microempresas. Por lo tanto, no es algo generalizado y por eso es que esto es algo que nosotros necesitamos ver futuros datos para confirmar que esto realmente cambió la tendencia. También durante esta semana en nuestro país se realizó una feria de impulso, conversación y también cómo se puede proyectar el que debe ser el rubro de moda en nuestro país, el hidrógeno verde, la feria Evolution Chile. Acá en Agenda Económica estuvo el representante de esta feria que nos contó cómo se proyectaba la conversación durante ese evento y también el futuro de este rubro en Chile. Pretende conectar comercialmente todo lo que está pasando en Europa, todos estos desarrollos tecnológicos, con Latinoamérica, siendo hoy día Chile el punto de encuentro comercial. Sí. Y en esa lógica pretendemos conectar desde toda la cadena de valor del hidrógeno, desde la producción hasta la exportación, pasando por los proveedores, el financiamiento, el almacenamiento, etcétera. Nuestro país hoy día tiene un
componente diferenciador en comparación a otros países. Tenemos en el norte radiación solar que hace que tengamos una energía solar potente y de bajo costo, lo mismo en el sur. Entonces eso hace que hoy día los proyectos de hidrógeno se puedan desarrollar de muy buena manera y a un precio reducido en comparación a otras partes del mundo. Yo diría que estamos en la cúspide o tomando la cúspide de la ola, porque hoy día tenemos cerca de 60 proyectos en desarrollo en distintas etapas. Bueno, el ministro de Hacienda, durante un par de presentaciones en el Chile Day esta semana, también dedicó muchos minutos a explicar el potencial que tiene nuestro país respecto al hidrógeno verde. Particularmente recuerdo una lámina que mostró durante la presentación en Toronto, donde explicaba la gran cantidad de proyectos que hay en carpeta, especialmente en Punta Arenas, obviamente me refiero a Magallanes completo, de los cuales 2, si no me equivoco, ya están en plena producción, pero le dedicó mucho tiempo porque para el gobierno y en realidad para todo el sector productivo de nuestro país el hidrógeno verde está tomando mucho protagonismo. Pero ¿saben qué? No es solamente una opinión local o del gobierno de turno, viene siendo una política de Estado, pero también es algo que ven desde afuera, porque por primera vez en la historia el Banco Mundial entrega un crédito a un país para desarrollar el hidrógeno verde. Obviamente es un crédito que se entregó a Chile. Por lo tanto, los quiero invitar a que al regreso de la pausa en Agenda Económica veamos a la encargada de esta área del Banco Mundial explicándonos por qué se le entregó a Chile un crédito de $150 millones para potenciar el hidrógeno verde. De eso hablamos al regreso acá en Agenda Económica. El Banco Mundial da financiamiento para el desarrollo de todo tipo y estrenó una nueva línea, apoyo al hidrógeno verde, y eligió a nuestro país para entregar el primer financiamiento por un total de $150 millones. Conversamos al respecto con la gerenta de práctica de energía del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe, Stephanie Hill, a quien vemos en pantalla. Gracias por estar con nosotros, Stephanie. Muchas gracias, Nicolás. Es un placer hablar contigo del hidrógeno verde en Chile. Sí, y el hidrógeno verde es un área que no solamente este gobierno, sino que desde antes se ve a Chile como uno de los impulsores e innovadores principales en todo el mundo. Por lo tanto, no me sorprendió cuando el Banco Mundial eligió a Chile para entregar por primera vez este tipo de fomento. Pues sí, es cierto. Vemos a Chile también como un país pionero sobre el tema y a la punta de la lanza, tanto en la región del LAC realmente como a nivel internacional. Y aquí promovemos nosotros por nuestra parte pues el hidrógeno verde como un fuerte potencial para acelerar la transición energética justa. Vemos que puede ayudar a descarbonizar grandes sectores de la economía, como son, por ejemplo, el transporte de carga o la industria pesada, la siderurgia, el cemento, así como otros sectores que son muy estratégicos para el país, como la minería y también como fertilizante para la agricultura. Y además, y es ahí donde también Chile está mostrando su liderazgo a nivel global, además de descarbonizar la economía, pues el hidrógeno verde puede crear nuevas industrias, nuevas cadenas de valor, nuevo empleo local. Y de ahí también pues, apoyar a lo que es un desarrollo económico más inclusivo y más justo. De hecho, desde el Banco Mundial estimamos que se puedan crear 22.000 empleos verdes en Chile de aquí al 2030 con la industria del hidrógeno verde y más de 87.000 de aquí al 2040. Y esto podría aprovechar a las regiones más rezagadas del país, como son las de Antofagasta y de Magallanes. Nuevamente, demostrado con Chile un papel de liderazgo a nivel global para la transición energética justa. La Corporación de Fomento para la Producción, la Corfo, va a gestionar estos $150 millones. ¿Lo hará solamente la Corfo? ¿Ellos decidirán a quién se le entregan este financiamiento o el Banco Mundial también tendrá injerencia en quién se le entregue estos recursos? Los recursos serán gestionados por la Corfo y de forma muy estratégica. Aquí nuevamente la idea es impulsar, de este fondo es impulsar
el desarrollo de una nueva industria y acelerar el paso de lo que es una fase piloto hoy en día a lo que sería una escala industrial y aprovechar las ventajas comparativas de Chile, su bajo costo de energía, su proximidad a mercados de exportación y también sus industrias locales. El papel de la Corfo va a ser seleccionar los proyectos, invertir, atraer el máximo posible de inversión privada, haciendo uso de esos fondos concesionales y de los mecanismos de mitigación de riesgo que se diseñaron de forma conjunta entre la Corfo, el Gobierno y el Banco Mundial por medio de esta inversión, de ese mecanismo financiero. Y si me permite, lo que quería destacar es que ese fondo de hidrógeno verde en Chile es el primero en la región y también es el primero de su tipo a nivel global. Y ahí nuevamente destaca el liderazgo del Chile y de la Corfo en promover con mecanismos de financiación innovadores el desarrollo de una nueva industria. Algo muy importante es que estos fondos, también la idea es que incentiven a otros privados también a que destinen recursos. Ustedes calculan que con estos 150 millones de dólares se pueden apalancar otros 280 millones de dólares, pero por parte de privados. Es cierto, Nicolás, y además un punto adicional es que este fondo, ese mecanismo, no se destina únicamente a canalizar los recursos del Banco Mundial, sino que se destina a canalizar todo el recurso concesional, tanto del Banco Mundial como de otros multilaterales, y hoy en día la Corfo y el Gobierno ya lograron cerca de 1.000 millones de dólares y vemos que como los 150 millones del Banco Mundial puedan apalancar esos otros recursos de otros multilaterales, tanto como fondos concesionales, que detrás también podrán apalancar con un factor multiplicativo adicional lo que serán en mayoría recursos privados para financiar lo que serían esas plantas de producción de hidrógeno verde en el país. ¿En el Banco Mundial tienen alguna estimación de cuándo se podría pasar de proyectos pilotos, como son los que hay ahora, y algunos actualmente en producción, pero son pocos, a una escala comercial y también a nivel planetario, porque ese es el objetivo final? ¿Tienen alguna idea de cuántos años, con la información que tenemos ahora, eso puede demorar? Bueno, los estimativos son algo especulativos, pero a raíz de este proyecto en particular, lo que estimamos es que los primeros contratos se podrían cerrar de aquí al 2024 y que las plantas estarían en producción de aquí al 2027-2028. La meta es realmente que de aquí al 2030 se pueda alcanzar tales niveles de inversión que desde el sector privado ya haya confianza suficiente para entrar sin necesidad de esos fondos concesionales. Y entonces que de aquí al 2030 pues podamos ya lograr esa fase de desarrollo más a nivel industrial. La experiencia del Banco Mundial con inversiones de este tipo en otros lugares del mundo demuestra que se logra también desarrollar la región donde se emplazan, en este caso la región donde está Punta Arenas. Sí, aquí el objetivo realmente es fomentar desarrollo inclusivo local. Y aquí es nuevamente donde Chile puede ser una demostración a nivel global. Los recursos renovables, así como algunas de las industrias domésticas, se ubican en algunas de las zonas más rezagadas, como son Antofagasta y Magallanes. Y con los esfuerzos ya consentidos por el Gobierno, además de desarrollar esas cadenas de valor, de atraer inversión extranjera, también se está impulsando, y también con apoyo del Banco Mundial, el desarrollo de capacidad, de capital humano en toda la cadena de valor, en manufactura, en ingeniería, en financiación, en temas de medio ambiente, para maximizar nuevamente el desarrollo local, el empleo local y hacer que la transición pues, pueda beneficiar de la forma mayor posible a esas provincias más rezagadas, así como al resto del país. La región de Magallanes, tu lapsus de memoria, no me acordaba dónde está Punta Arenas, ahí me acordé. Quiero agradecerle a Stephanie Gil, gerente de práctica de energía del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe, por este tiempo con Agenda Económica, explicándonos los objetivos de estos 150 millones de dólares que el banco destinará a nuestro país para fomentar el hidrógeno verde. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti. De esta forma termina esta Agenda Económica. Sigan acá en CNN Chile.